Podía penetrar 7 metros de hormigón, destruir un fuerte entero de un solo disparo y requerir un ejército completo de hombres para hacerlo. Fue apodada el monstruo de acero, un engendro del genio y la locura a la vez. Por ella se construyeron carreteras, se trasladaron ciudades y se sacrificaron vidas. Pero nadie esperaba que este cañón no solo destruyera al enemigo, sino también a sus propios creadores. ¿Qué escondían los ingenieros de Krupp? ¿Por qué Hitler supervisaba personalmente cada perno? ¿Y por qué del Schwerer Gustav solo queda una sombra oxidada? Todo esto lo descubrirás en esta historia. Simplemente no apagues. Lo más descabellado comienza después del primer disparo. Sobre las calles chamuscadas colgaba un denso humo. Los edificios de piedra, antes orgullosos y majestuosos, permanecían en silencio, como si ellos mismos se hubieran cansado de respirar. La tierra temblaba por el estruendo, y en medio de este vacío resonante aparecía la silueta de algo irreal. Un tronco monstruoso, apuntando al cielo como una torre de metal, se alzaba sobre las ruinas como un monumento a la demencia. La voz en off sonaba sorda, tranquila, pero cada frase rompía el silencio con más fuerza que cualquier explosión. Esto no es una leyenda, fue real. Así comenzaba la historia de un arma que no debería haber existido. Se le llamó el Gustav pesado, Schwerer Gustav, la creación más masiva, más potente y más absurda de la ingeniería militar, nacida no de la necesidad, sino del miedo, la ambición y el deseo de demostrar al mundo que no hay límites para la voluntad humana, si ésta es dirigida por la obsesión. En el año 34, cuando el mundo aún no sospechaba la nueva tormenta que se avecinaba, Francia comenzó a construir lo que debía ser un escudo infranqueable, la línea Maginot. Se extendía a lo largo de la frontera como una serpiente de hormigón, en cuyo cuerpo se ocultaban casamatas, fuertes, almacenes, pasadizos subterráneos y posiciones de artillería. Para los franceses, no era solo una fortificación, sino un símbolo de seguridad. En su mente, jamás volvería a repetirse lo que habían vivido en la Primera Guerra Mundial, pero esta misma confianza provocó irritación al otro lado del Rin. Para Alemania, que soñaba con recuperar su grandeza, la muralla de hormigón en la frontera era como una burla. Decía, «Tú no pasarás». Y Hitler, un hombre que percibía cualquier límite como un insulto personal, no podía tolerarlo. Necesitaba demostrar lo contrario, que no existía fortaleza que no pudiera ser destruida si se aplicaba suficiente fuerza. Quería un arma que no solo disparara, sino que rompiera la idea misma de la inexpugnabilidad. Un cañón capaz de atravesar 7 metros de hormigón armado o 1 metro de acero, y hacerlo desde una distancia donde el enemigo ni siquiera pudiera responder. Debía ser una demostración de poder, no una estrategia, un símbolo de que su voluntad era más fuerte que cualquier muro. En aquel momento, el alto mando alemán se dirigió al consorcio Friedrich Krupp AG, el principal gigante armamentístico del país. Pero incluso allí, entre ingenieros acostumbrados a ideas audaces, el encargo parecía imposible. Un peso de 1000 toneladas, proyectiles de 7 toneladas cada uno, una longitud de cañón de 30 metros. Todo sonaba como el delirio de un ingeniero soñador. Sin embargo, una orden era una orden. Cuando los papeles llegaron al escritorio del diseñador jefe Erich Müller, guardó silencio por un largo tiempo. Ante él no estaba un pliego de condiciones técnicas, sino un desafío al sentido común. Comprendió que, incluso si los cálculos resultaban correctos, nadie sabría cómo llevar semejante monstruo al lugar de la batalla. Los caminos habituales
no lo soportarían, y el arma ensamblada en la fábrica simplemente no podría moverse de su sitio. Pero Müller no tenía derecho a negarse. Comenzó a calcular, a dibujar, a reconstruir fórmulas. Su oficina se transformó en un campo de batalla entre la lógica ingenieril y la duda humana. Para soportar el retroceso del disparo, el grosor de la pared del cañón debía ser de casi 1 metro. Para el ensamblaje, se requerían máquinas herramienta que aún no existían. Para mover el cañón, había que idear un sistema de vías férreas dobles. Cada nuevo cálculo generaba docenas de problemas nuevos, y sin embargo, el trabajo continuó. El proyecto vivía, aunque lentamente. Los años pasaban, y el cañón seguía en el papel hasta el día en que el propio Hitler llegó a Essen. Era marzo de 1936. Acompañado de generales y representantes de la prensa, entró en la nave principal de Krupp, donde olía a aceite, metal y aire caliente. Su mirada se posó en los planos y preguntó conciso, sin pompa: ¿es posible construir un arma que atraviese el hormigón de Francia? Erich Müller miró directamente a los ojos del Führer. La respuesta sonó baja pero firme. Es posible, pero será un monstruo. Hitler sonrió. Eran justo las palabras que quería escuchar. Y en ese momento, todo comenzó. De un sueño, del miedo y de la terquedad, nacía algo que pronto recibiría el nombre de Schwerer Gustav, el corazón de acero de una época donde la ingeniería dejó de ser ciencia para convertirse en obsesión. En las profundidades de las naves industriales de Krupp resonaba el rugido incesante de las máquinas. El aire estaba impregnado de polvo, hollín y el tintineo del metal. Entre las chispas de la soldadura se movían hombres con delantales de cuero, y sobre ellos, como un arco de templo, se cernía la estructura inconclusa de algo inimaginablemente grande. Este era el lugar donde nacía el monstruo de acero y la locura humana. En medio de este estruendo, junto a una mesa gigantesca, cubierta de planos, estaba Erich Müller, el ingeniero al que se le había encomendado lo imposible. Delante de él yacían cálculos tan complejos que hacían doler la vista. Cada línea en el papel significaba decenas de toneladas de metal, cientos de personas, meses de trabajo. Entendía que el más mínimo error y la estructura colapsaría bajo su propio peso. Pero detrás de él estaba una orden que no podía ser cuestionada. Müller calculaba todo: la presión de los gases de pólvora, la vibración al disparar, el ángulo de curvatura del cañón por su peso, incluso cómo se comportaría el aire al paso de un proyectil de 7 toneladas. No era un cálculo, era una obsesión. Cada día escribía fórmulas en la pizarra, las borraba y comenzaba de nuevo. Sus colegas llamaban al proyecto el sueño loco del Führer, pero para él se había convertido en un asunto personal. Quería demostrar que el ingeniero era capaz de someter incluso a un monstruo de metal. Los planes iniciales parecían ciencia ficción: un cañón de más de 1000 toneladas de peso, casi 30 metros de largo, proyectiles del tamaño de un automóvil. Para disparar una sola vez, había que mover cientos de piezas, utilizar una plataforma ferroviaria completa y luego volver a ensamblar el mecanismo. Cualquier ejército habría rechazado un arma así, pero aquí todo lo decidía no el cálculo, sino la voluntad de un solo hombre en la cima. El proyecto se estancó. La burocracia, la escasez de recursos, las dudas de los militares, todo frenaba el trabajo. Los planos yacían en carpetas, el polvo se asentaba lentamente en los escritorios y la gente ya susurraba que esta idea nunca saldría de los muros de Krupp. Pero todo cambió en marzo de 1936,
Cuando Hitler llegó a Essen, ese día, la fábrica se paralizó. Sus pasos resonaban más fuerte que cualquier martillo. Caminó a lo largo de las filas de ingenieros, se detuvo ante los planos que mostraban el enorme cañón, miró atentamente los números, luego a Müller. Su voz sonó casi en un susurro. «Esto es posible». Müller asintió, sin desviar la mirada. «Sí, pero será un monstruo». El Führer sonrió. En ese instante, el proyecto cobró un segundo aliento. Los obreros regresaron a las naves, se encendieron los hornos, el metal volvió a sonar. La fábrica revivió, como un organismo al que se le ha inyectado sangre nueva. Ahora, todo se dirigía hacia un solo objetivo: construir el cañón más poderoso de la historia. Nadie podía imaginar la cantidad de recursos que requeriría. Solo para la pieza de acero en bruto, se necesitaron hornos de tales dimensiones que aún no existían. Tuvieron que construirse por separado. Las vías para el montaje tuvieron que duplicarse porque las ordinarias no soportarían el peso. Incluso el transporte de piezas individuales se convertía en una operación estratégica. Cada perno, cada eje, requería un cálculo aparte. Hacia finales del 39, las secciones de acero comenzaron a tomar forma. Mecánicos, ingenieros, ajustadores. Miles de personas trabajaban sin descanso. Cuando se ensambló el primer cuerpo, la gente se paró a su lado como niños junto a un gigante. Llenaba toda la nave. Se elevaba hasta el techo, proyectando una sombra más larga que un tren de ferrocarril. En la primavera del año siguiente, fue sacado por primera vez para pruebas en Hillersleben. Nadie sabía qué iba a pasar. La tierra temblaba bajo los pasos de los hombres que se acercaban al montaje. El cartucho fue instalado. La dotación se retiró. Se hizo el silencio y de repente, el aire se desgarró con un estruendo ensordecedor. La tierra se estremeció. Una ola de polvo se levantó hacia el cielo, y cuando se asentó, todos vieron. Una placa de acero de 1 metro de espesor había sido atravesada como papel fino. Los ingenieros observaron en silencio. Incluso ellos no esperaban que este monstruo realmente cobrara vida. En el campo de tiro quedó un agujero negro y mudo, un círculo perfecto, como si la propia tierra se hubiera dado la vuelta. Más tarde, cuando se informó de esto en Berlín, Hitler solo pronunció 3 palabras, sin levantar la vista: «Está listo». Primavera de 1941. En el campo de tiro de Rügenwalde había una niebla mezclada con hollín y olor a metal. En el aire vibraba la expectación. A ambos lados de la tribuna improvisada se alinearon oficiales, ingenieros y soldados. En medio del campo se alzaba algo que se parecía más a una edificación que a un arma. Un gigante ensamblado con acero, orugas y raíles miraba inmóvil el horizonte con su largo cañón. Ante ellos estaba el Schwerer Gustav, el Gustav pesado, una máquina que hasta ese momento solo se había visto en planos y en los sueños de los ingenieros. Sus dimensiones desafiaban la imaginación. El cañón de 30 metros de largo recordaba a la columna de acero de un rascacielos. El cuerpo pesaba más de 1.300 toneladas. Todo alrededor parecía de juguete. Incluso los soldados a su lado parecían hormigas al pie de una montaña. El proyectil, preparado para el primer disparo, se alzaba más alto que 2 personas. Su peso se acercaba a las 20.000 libras y era solo una bala. Cuando la dotación se preparó para disparar, el campo se sumió en el silencio. La orden «fuego» sonó como una sentencia. La tierra se estremeció. El aire explotó con un estruendo y a los pocos segundos, lejos en el horizonte, se levantó una gigantesca columna de polvo. El proyectil voló 40 kilómetros, una distancia en la que hasta los aviones
se perdían de vista. Todo alrededor temblaba y el metal del cañón zumbaba como un ser vivo. Hitler observó esto sin decir una palabra. Su mirada era inmóvil, como la de un hombre que ve la realización de su propia voluntad. Para él, no era solo un disparo, era la prueba de que lo imposible se había sometido. Los oficiales aplaudieron, pero los ingenieros guardaron silencio. Sabían cuánto costó esta demostración. Para disparar una sola vez se necesitaban alrededor de 500 personas. Otras 4.000 proporcionaban alimentación, guardia, transporte, comunicaciones y mantenimiento. No era solo un cañón, era un ejército aparte. Cada disparo se convertía en una operación militar. Había que verificar la presión, el calentamiento del cañón, la fijación de los raíles. La más mínima infracción conduciría a una catástrofe. Cuando terminaron las pruebas, quedó claro. El mundo aún no había visto nada igual. El Gustav pesado se convirtió en leyenda incluso antes de salir al campo de batalla. Un segundo ejemplar, que se empezó a construir paralelamente, recibió el nombre de Dora en honor a la esposa del ingeniero Müller. Sus parámetros eran los mismos, pero el ensamblaje iba más lento. La producción de piezas gigantescas era demasiado compleja. Sin embargo, el destino del primer cañón ya estaba decidido. Debía ser el arma capaz de atravesar la línea Maginot francesa. Solo que, para cuando el Gustav estuvo listo para la acción, la guerra con Francia ya había terminado. Las fortalezas de hormigón, para las que fue creado, resultaron inútiles. Las tropas alemanas rodearon la línea a través de Bélgica y el muro inexpugnable cayó sin un solo disparo del monstruo de Krupp. Pero Hitler no iba a dejar a su creación sin un escenario. Necesitaba mostrarlo al mundo, demostrar a enemigos y aliados que el poder alemán no tenía límites, y cuando una nueva campaña estalló en el este, vio una oportunidad. Allí, en Crimea, yacía un objetivo digno del Schwerer Gustav, la fortaleza de Sebastopol, una ciudad sobre rocas rodeada de fortificaciones que se consideraban inexpugnables. Fue allí donde decidió enviar su orgullo de acero. A principios de marzo de 1942, el convoy ferroviario se puso en marcha. 25 vagones unidos en un solo tren gigantesco se arrastraban lentamente por los raíles. Cada metro de camino requería verificación, cada puente, refuerzo. La gente a lo largo del ferrocarril se detenía cuando pasaba, sin creer que aquello pudiera construirse. En la noche, su estruendo recordaba la aproximación de un terremoto. Viajaba hacia el este, donde se decidía el destino del imperio. Y pronto, la tierra bajo Sebastopol sabría cómo suena un disparo capaz de convertir montañas en polvo. Crimea, primavera de 1942. Sobre la estepa se extendía el zumbido de los trenes que se dirigían al sur. En las plataformas no había tanques ni infantería, sino algo que recordaba a trozos de puente, torres y tuberías. Era ella, el Schwerer Gustav, el Gustav pesado, el coloso de acero que debía demostrar al mundo la fuerza del imperio. Por orden del mando, en los accesos a Sebastopol comenzó la construcción de un ferrocarril especial, separado, reforzado, calculado solo para un objetivo: soportar al monstruo de más de 1.300 toneladas de masa. Miles de obreros, ingenieros y zapadores estuvieron semanas colocando raíles, nivelando el terreno, erigiendo plataformas fortificadas, todo para que un solo cañón pudiera tomar posición y hacer aquello para lo que fue creado: borrar de la faz de la tierra lo que se consideraba invulnerable. 5 semanas de preparación. 5 semanas durante las cuales Crimea se convertía en el escenario de un espectáculo nunca visto.
Se colocaron cables a cada detalle. Grúa tras grúa colocaba en su sitio las secciones gigantescas. Para el momento en que se completó el ensamblaje, en el horizonte se había levantado una montaña de acero que dirigía su ojo hacia Sebastopol. El 5 de junio, la tierra tembló. La primera orden de fuego resonó con un rugido sordo y el proyectil de 7 toneladas se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de humo parecida a una cicatriz. A los pocos segundos, en algún lugar lejano detrás de las montañas, estalló un hongo de fuego, luego otro. Sebastopol se estremeció. Cada disparo era un acontecimiento. El estruendo se propagaba por toda la costa e incluso a decenas de kilómetros. Los cristales de las casas vibraban por la onda expansiva. El Gustav golpeaba las fortificaciones que temían las tropas regulares, búnkeres de hormigón, almacenes subterráneos, posiciones de artillería, túneles tallados en la roca. Uno de los proyectiles derrumbó un arsenal escondido a 30 metros de profundidad. Otro destruyó un fuerte entero. Cada disparo requería horas de preparación, coordinación, cálculos, pero cuando ocurría, el aire parecía quemarse. Para los habitantes de Sebastopol, no era una batalla, sino el fin del mundo. Destellos de fuego desgarraban el cielo, la tierra temblaba y las montañas, que parecían eternas, se desmoronaban en el mar. Alrededor, gritos, polvo, zumbido y la sensación de que el propio planeta no soportaría más esta fuerza. El arma disparaba a objetivos que se consideraban inalcanzables, búnker tras búnker, almacén tras almacén. Incluso aquellos que se refugiaban en lo profundo de la tierra ya no podían sentirse seguros. Después de cada disparo, la dotación de 500 hombres se preparaba para el siguiente. Revisaba los mecanismos, enfriaba el cañón, cargaba el siguiente proyectil. Alrededor de 4.000 personas atendían todo el proceso, como si fuera un organismo vivo que requería atención constante. Para el 4 de julio, la ciudad cayó. Tras semanas de bombardeos, ataques aéreos y asaltos, Sebastopol se convirtió en cenizas. El Schwerer Gustav disparó 48 proyectiles, cada uno como un golpe al planeta. Pero cuando tronó el último, los ingenieros comprendieron que el arma ya no resistiría. El cañón, agotado por la carga, se cubrió de microfisuras. El mecanismo requería un reemplazo completo. Hitler estaba satisfecho. Veía en esto un símbolo de su fuerza. La ciudad destruida, la defensa aplastada, los objetivos alcanzados. En las fotografías de la época, él está junto a un mapa y en la lejanía, sobre el fondo de las ruinas humeantes, se alza la silueta negra del cañón. Pero aquellos que la conocían por dentro entendían. El monstruo estaba muriendo. Después del último disparo, los ingenieros comenzaron el desmontaje. Los mecánicos desenroscaron lentamente los pernos, quitaron el revestimiento, cargaron las piezas de vuelta en los trenes. Cerca estaba el cañón, descolorido por el fuego y el sol, lleno de grietas y rastros de capote. Cuando lo levantaron con una grúa, se balanceó como si se resistiera. Unos días después, el tren con el arma emprendió el camino de regreso. Las ruedas chirriaban. El acero sonaba en las curvas de los raíles. El gigante regresaba a Essen no como un héroe, sino como una reliquia desgastada. Detrás, en el horizonte, humeaba la ciudad, destruida por aquello para lo que fue creado. Todo lo que quedaba de la leyenda se alejó por los raíles en la niebla. Una enorme máquina exhausta, llevándose consigo la huella de su propia grandeza. Después de Sebastopol, parecía que el monstruo había demostrado su poder. Pero tras los ruidosos informes de victoria, comenzó otra cosa. El silencio. El Schwerer Gustav
estaba en los raíles cubiertos de escarcha, como una sombra congelada de su propia grandeza. Lo preparaban para un nuevo objetivo: Leningrado. Se construyeron planes ambiciosos: golpear la fortaleza del norte, destruir sus fuertes, reducir a polvo las fábricas. Pero la ofensiva fue cancelada, y junto con la orden, el movimiento se detuvo. En el invierno del 42, el arma permaneció en silencio, encadenada por el frío. A su alrededor, sobre la nieve, en tiendas congeladas, vivían miles de soldados: guardia, mecánicos, comunicadores, artilleros. Su tarea no era disparar, sino proteger el cañón de posibles ataques aéreos, porque en el cielo aparecían cada vez más aviones soviéticos. La enorme masa de metal, para la que se habían construido carreteras y puentes, ahora permanecía inútil, como un monumento de acero a la ilusión de fuerza. Para ponerlo en disposición de combate, se requería una semana completa. Varios días más se dedicaban al ensamblaje y la calibración de los mecanismos. Para un solo disparo, se necesitaban 2.000 personas, la mitad de las cuales se dedicaban no al mantenimiento, sino a la guardia y la logística. El máximo que se podía lograr era 14 disparos al día, y cada uno de ellos requería cálculo preciso, coordinación, suministro de combustible, municiones y control constante del estado del cañón. Pero había algo que no se podía calcular: la previsibilidad. El cañón solo podía disparar desde raíles previamente construidos, lo que significaba que tan pronto como el reconocimiento enemigo localizaba las coordenadas, todo se convertía en una trampa. Cualquier avión podría destruir la estructura en minutos. El arma, concebida como un símbolo de poder, se convirtió en una carga, inmóvil, vulnerable, que requería un esfuerzo colosal simplemente para permanecer en su sitio. Los militares intentaron encontrarle un sentido. Comenzaron a aparecer nuevas ideas. La segunda arma, llamada Dora, se utilizó cerca de Stalingrado, pero tampoco llegó a infligir un solo golpe serio. Luego, los diseñadores de Krupp abordaron un proyecto llamado Langer Gustav, Gustav Largo. Su cañón debía ser aún más grande y el alcance de disparo superar los 100 kilómetros. El proyecto fue destruido por los bombardeos, sin dejar posibilidad de finalización, pero los sueños no se detuvieron ahí. El siguiente paso debía ser algo aún más insensato: la fortaleza autopropulsada Landkreuzer P 1500 Monster, un tanque gigantesco, a bordo del cual se planeaba instalar el mismo cañón de 80 centímetros. Debía pesar 1.500 toneladas y llevar consigo otros 2 cañones y varias ametralladoras. En la concepción, el monstruo podría bombardear Londres directamente desde Francia. En el papel, parecía grandioso. En la práctica, la física decía que no. Tal máquina ni siquiera podría girar en una carretera estrecha, y su propio peso aplastaría el suelo bajo las orugas. Los planos quedaron en los archivos, y los ingenieros bromeaban más tarde: si hubiera salido, la tierra bajo él o se habría partido. Así terminaba la era de las ilusiones. La guerra exigía movilidad, velocidad y flexibilidad, todo lo que las máquinas gigantescas no podían ofrecer. El Schwerer Gustav se transformaba de un símbolo de fuerza a un símbolo de impotencia. No perdió la batalla, pero perdió ante la lógica misma del tiempo. La primavera de 1945 trajo no frío, sino silencio. Alemania se desmoronaba. Las ciudades ardían. Las carreteras estaban destrozadas. Los ejércitos retrocedían. En el caos de los últimos días, el cañón gigante fue escondido en los bosques cerca de Auerbach. Lo cubrieron con redes de camuflaje. La guardia se redujo al mínimo. Para el mando, ya no era un arma. Ahora era una prueba.
La decisión se tomó sin muchas palabras. Los zapadores colocaron cargas a lo largo del cuerpo. Los hombres que una vez la construyeron con orgullo, ahora estaban en silencio, mirando cómo su creación se convertía en un objetivo. La explosión tronó en la niebla, esparciendo acero y hormigón. El mismo día, un destino similar alcanzó a la Dora. Semanas después, los exploradores soviéticos encontraron los restos, pedazos de metal retorcidos, hundidos en la tierra, como los restos de una bestia muerta hace tiempo. Los estadounidenses, que llegaron más tarde, solo vieron un montón de chatarra sin marcas, sin sentido. La leyenda terminó cuando el sonido de la última explosión se disolvió en el aire. Hoy, décadas después, en el Museo de Dresde yace un fragmento del cañón. Una pieza oxidada y descolorida es lo único que queda del monstruo. La gente se acerca, mira, alguien susurra: ¿realmente existió? Los historiadores debaten si fue una manifestación de genio ingenieril o de locura ingenieril. El arma, creada para atravesar el hormigón, terminó atravesando la idea misma de la guerra racional. Demostró que la fuerza sin sentido se convierte en debilidad y el orgullo sin medida en el comienzo de la caída. El Gustav pesado vivió una vida corta pero ruidosa, convirtiéndose en el reflejo del país que lo creó. Podía destruir ciudades, pero no pudo salvar al imperio que le dio vida.